Amén. Bien, jóvenes, vamos a escuchar la primera alabanza que se titula Tú eres Dios. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén, amén, porque tú eres Dios. A Él sea la gloria y la honra. Bien, mis hermanos, como todos saben,
Durante todos estos días hemos visto muchos acontecimientos, muchas cosas que han ido pasando, tanto a nivel nacional como internacional, y a nivel del mundo también. Esas son de las cosas que nos han motivado entrar a este libro de Gálatas, que trata tanto con relación a la falsa doctrina, a los llamados apóstoles, denominados personas que vienen en nombre de Dios y sabemos que quizás vienen en nombre de otras personas. Una bienvenida especial a nuestro hermano Drison, que ya está con nosotros. Saludos, mi hermano, muchas bendiciones para usted. Y a los demás hermanos que han ido entrando también, muchas bendiciones. El hermano Leandro también, que está por ahí, muchas bendiciones. Queremos recordarle algunos anuncios a todos, recordando que el día de hoy vamos a tener ya lo que es la parte completa del capítulo 1, ya que tuvimos la introducción del libro, el panorama general. El sábado que viene, que es el sábado 12, estará nuestro hermano Juan Amparo del kilómetro 25 con el capítulo 2, y también el sábado 19 de septiembre, sábado 12 y sábado 19, estará con nosotros nuestro hermano Juan Amparo a las 6:30 su exposición. A la hora de tener las preguntas, cuando los expositores terminen, cualquier pregunta la pueden hacer vía el chat o levantar su mano para entonces darle participación. Entonces ya en el mes de octubre vamos a tener a nuestro hermano Juan Vila el sábado 3, el sábado 10 y sábado 17 nuestro hermano Néstor Rosario con el capítulo 4, y el sábado 24 y 31 nuestro hermano Pedro Marrero con el capítulo 5 y capítulo 6 respectivamente. Tendremos también, recordarle a los jóvenes, mañana tenemos nuestra acostumbrada reunión de la iglesia, nuestro culto a las 10 de la mañana, y el martes a las 7 tenemos también oración, estudio bíblico. Al jueves, a partir de las 6:30, les invitamos a que sigan apoyando las clases barriales con nuestro hermano, con el equipo de hermanos que está trabajando con esta área de los niños. Y el viernes tendremos entonces nuestro culto de damas a las 7:30. Y el próximo sábado a las 6, entonces nos encontramos aquí para dar algunos anuncios, compartir algunas informaciones para todos. Bien, vamos a tener la segunda alabanza de la noche, la cual se titula Al Dios que adoramos.
Amén, amén. Tú eres el Dios que adoramos. Mucha verdad en esta alabanza. Seguimos motivando a los jóvenes que todos aquellos que quieran compartir su testimonio nos lo puedan mandar a más tardar el lunes para nosotros poder montarlo en el formato y poder compartirlo con cada uno de ustedes. Y este es el momento también que hemos esperado para esa parte. Así que vamos a ir con el testimonio de la semana para entonces después de esto orar y entregarle entonces el tiempo que resta a nuestro hermano Drickson. El testimonio de este sábado. Hola, te voy a contar mi testimonio de cómo ha sido la pandemia, la cuarentena en este proceso para mí. El 2020 siempre, en diciembre lo dije que era mi año, porque tenía muchas metas a nivel personal por lograr. Y mi año, viene la pandemia y mi año se convirtió en el año del Señor. Me cambió todos los planes en todo el sentido de la palabra. Hay una parte que estoy totalmente agradecida, que hasta el sol de hoy no me ha dado el COVID. Para mí es un milagro del Señor que no me ha dado el COVID, porque yo soy asmática, siempre vivo a ley de una. Y gracias al Señor no me ha dado el COVID, no me ha dado de que crisis asmática por el diferente cambio de clima. Sí, la respiración constantemente la tengo forzosa, pero es normal en mí. Pero en cambio de mi año, que era el año 2020, el año de Alba, se convirtió en el año del Señor. La pandemia me hizo ver muchas cosas, de que el propósito de Dios sigue, aunque los planes cambien. Mis planes de casarme, como lo había ideado, lo había creado y lo había hecho, se desbarató. El propósito sigue en pie porque sigo como el moreno hermoso, pero ya como lo había planificado, imaginado, ya no se va a hacer. Un poquito doloroso, pero acepto la voluntad del Señor. Y otra cosa que no me lo esperaba era renunciar a mi trabajo, no de la forma como pasó. Son decisiones que uno no se espera, no son de vida a muerte, los trabajos van y vienen y esas cosas. La parte de una boda se celebró, ¿no? Pero para mí era muy importante porque era algo por primera vez que iba a vivir. Y todo fue cambiado. Y vi realmente lo que vale la pena. Conocer más al Señor. De verdad me hizo ver si realmente lo amo más a Él que las bendiciones que Él me da. O las cosas que puedo sacrificar para Él. Me hizo ver, que yo no tengo el control. Me hizo ver cuánto yo lo he necesitado por mucho tiempo. Y la pandemia ha sido de bendición, aunque no lo crean. Siempre uno el cliché de que no se acerca al Señor, pero realmente en la pandemia uno ve realmente la realidad de uno. Y ha sido algo llevadero en la marcha, de cómo aceptar la voluntad del Señor, de que sus propósitos siguen en pie. Me voy a casar, no como yo quería, pero sí como él quería. Renunciar al trabajo, aunque era una decisión que se venía ahí en camino por las situaciones que estaba pasando, pero no era como yo quería, sino como el Señor quería. Y me hace ver que al final yo siempre he visto al Señor como mi Salvador, pero cuando es mi Señor, en momentos así, entonces me quiero poner muy difícil con Él. Entonces Él me enseñó en todo este tiempo que el 2020 es el año del Señor, no es el año de Alba, así que eso me ha pasado. Amén, una gran verdad que comparte nuestra hermana con nosotros. Le seguimos motivando a los jóvenes que puedan mandar su video de testimonio para compartirlo aquí con cada uno de ustedes. Vamos a pedir a nuestro hermano Tato Faña, que se encuentra con nosotros también por ahí, que se dé
usted para que entonces ore por el predicador invitado, nuestro hermano Drixon, y así también darle la oportunidad de saludar a todos. Nuestro hermano Tato. Sí, gracias, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Señor, Dios nuestro. Te damos las gracias, bendecimos y alabamos tu santo nombre. Nombre que es sobre todo nombre, nombre de nuestro Señor, del soberano Salvador. Gracias por esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos la bendición de estar juntos a través de esta vía. Queremos que tú uses cada cosa que se hace, primero para gloria de tu nombre, bendición de tu iglesia y salvación de muchas almas. Gracias por nuestro hermano Drixon, úsale en esta tarde bajo la guía, la bendición y el poder de tu Santo Espíritu. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Tato. Bendiciones también para usted y su familia. Gracias, hermano Drixon, para compartir este momento acá. Nuestro hermano Drixon con nosotros. Drixon, los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Amén. Gracias, mi hermano Ariel. Dios te bendiga. Mi hermano Tato, qué privilegio estar con usted y que usted ore por mí. El Señor es experto dándole a uno cosas que uno no merece. Así que amén. Un abrazo fuerte a toda la familia. Amén, gracias, hermano. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes, poder abrir juntos la palabra de Dios y aprender. Muchas caras conocidas acá desde que nos conectamos ahorita. Que Dios les bendiga mucho. Muy contento de verles. Tengo algunos que están físicamente cerca de mí, de aquí, cerquita del sector, pero que casi no nos vemos. Entonces, qué bueno que podemos estar por acá. Me dio mucho gozo ver esta primera parte hablando del testimonio, porque precisamente es en ese sentido que vamos a orientar el tema que vamos a estar, o la sección de la carta a los Gálatas que vamos a estar trabajando juntos hoy. Ya como Ariel había mencionado, hay una parte introductoria que se trabajó y nosotros vamos a estar en la voluntad del Señor aprendiendo un poquito juntos acerca del capítulo 1 y vamos a estar mirando el capítulo 1 desde el verso 11 en adelante hasta el final, ¿verdad? Que es el verso 24. Y entonces quisiera que pensemos un poquito en la razón por la que el apóstol Pablo comparte esta sección aquí. Yo sé que ya ustedes vieron la introducción del libro, ya ustedes vieron cómo el libro persigue corregir algunas falsas doctrinas que habían llegado a esta región de Galacia, donde se había predicado el evangelio había sido recibido con mucho ánimo, con mucho gozo en medio de dificultades. Sin embargo, un poco de tiempo después, el apóstol Pablo se encuentra con la realidad de que hay personas que han entrado a enseñar otra cosa. Y el propósito entonces general de la carta es corregir estas situaciones que habían entrado, estas enseñanzas falsas que habían entrado en la iglesia. Así que vamos a ver, le voy a pedir a los chicos que tienen aquí la parte tecnológica que me den un chancecito para compartir una pequeña presentación que tengo por aquí, porque lo que quisiera que nosotros viéramos hoy es, desde estos versículos, cómo una vida de testimonio es la marca distintiva del ministerio del apóstol Pablo. Creo que lo fundamental que podemos encontrar en esta sección es esto. Por eso hemos querido nombrar a esta reflexión, a esta meditación sobre esta porción de la Escritura, como lo tenemos aquí en la presentación. Vida de testimonio, el ministerio del apóstol Pablo. Vida de testimonio, el ministerio del apóstol Pablo. Quisiera pedirles que vayamos a la palabra de Dios, que es la fuente, ¿verdad? Siempre. Vamos a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer primero esta sección de la Escritura del verso 11 hasta el 24. Pueden acompañar allá, sea en vía electrónica o los que tienen su Biblia manual, su Biblia impresa, ¿verdad? Dice Gálatas 1:11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones al leerla. Les invito a que tengamos un momento de oración antes de ver algunas ideas sobre esta porción. Dios eterno, una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo y rogándote una vez más, ahora que abrimos la escritura, que tú nos sigas guiando, Señor. Bendice cada uno de nuestros corazones y que podamos entender con claridad las aplicaciones de los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida para honrarte con cada una de las cosas que hagamos y cómo compartir de manera efectiva el mensaje del Evangelio. Quedamos en tus manos en este tiempo una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hemos dicho que queremos compartir este tema desde la óptica vida de testimonio. Es interesante que el apóstol Pablo inicia esta carta prácticamente, luego de mostrarnos un panorama general en los primeros versos, se mueve al versículo 11 y 12 y comienza diciendo de esta manera, como tenemos aquí en pantalla, más les hago saber a ustedes, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo hace este énfasis en el mensaje del evangelio y en su ministerio al comenzar a trabajar lo que se tiene que corregir en las iglesias que formaban parte de Galacia? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, esto lo podemos ver desde 2 puntos de vista. El primero es el más tradicional. Ustedes saben que mucha gente se levantaba con falsas doctrinas en los tiempos del apóstol Pablo, y como una de las voces que contrarrestaba la falsa doctrina con más energía en este tiempo era la voz de Pablo, entonces había gente que ponía en duda su ministerio. Por esa razón encontramos en varias cartas que Pablo está mostrando la veracidad, la legitimidad de su ministerio. Y podemos pensar que aquí quizás él está haciendo eso una vez más, diciendo, oigan, espérense, yo sí soy un ministro legítimo, sí soy una persona que comparte el evangelio, no un evangelio basado en los hombres, sino basado en el Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros vemos el cuerpo de la carta de los Gálatas, nos damos cuenta de que aquí también ocurre algo interesante al Pablo mostrarnos prácticamente el testimonio de su vida en este ministerio. Y es que Pablo está hablando acerca del verdadero evangelio y él comienza a hablar del verdadero evangelio colocando su vida como un modelo de transformación hecha por el evangelio. Cuando lo miramos desde esta óptica, nos damos cuenta de que es fundamental lo que Pablo va a decir aquí para poder corregir más adelante. Porque Pablo está hablando de un evangelio vivo, de un mensaje que está basado en la persona de Cristo y de un mensaje que transforma las vidas de aquellos que lo escuchan. Y qué mejor manera de probar que el mensaje del evangelio transforma la vida de alguien que mostrando nuestra propia vida como un modelo de transformación. Entonces, lo que vamos a ver en estos versículos que vienen a continuación es la transformación que ocurre en la vida del apóstol Pablo. Y les digo que es interesante ver, abordar esta porción desde esta óptica, porque Pablo ahora viene a corregir situaciones doctrinales, viene a corregir situaciones, enseñanzas teológicas. Pero la base desde la cual él toma la autoridad para corregir eso es la obra que Cristo ha hecho en él. Y yo creo que nosotros en este tiempo tan tecnificado, en este tiempo con tantas informaciones en físico, en línea, en todo lugar acerca de teología, necesitamos aprender un poquito de Pablo en este sentido. Pablo indiscutiblemente que era un gran teólogo, un hombre utilizado por Dios de una manera poderosa, pero es interesante cómo Pablo aquí, antes de
afincar su discurso en la teología, soporta o afinca su discurso en la transformación que el Evangelio había hecho en su vida. Nosotros necesitamos mirar un poquito más esto y compartir un poquito más esto, que nuestros mensajes acerca del Evangelio, que lo que hablamos y vivimos acerca del Evangelio sea bíblico, sí, tenga una teología correcta, sí, pero esté también cimentado en una vida que ha sido transformada. Pues en este sentido nosotros en esta tarde vamos a ver del versículo 13 al versículo 24 tres grandes divisiones, y son divisiones sencillas y naturales en el texto. Primero tenemos la vida de Pablo antes de convertirse. Vamos a ver algunos detalles de quién era Pablo. Eso es él que lo narra en esta porción. Luego vamos a ver ese momento en el que es llamado por Cristo. Y finalmente vamos a ver quién es Pablo después. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que el ministerio de Pablo tenía como base el testimonio que él compartía de lo que Cristo había hecho en su propia vida. Y nuestro propósito es que nosotros aprendamos, como Pablo, a modelar la transformación del Evangelio en nuestras vidas. Así que les invito a nosotros mirar un poquito más adelante, comenzando de inmediato con la primera parte. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Antes de ver algunas divisiones que tenemos aquí, quiero que pensemos un poquito. Probablemente usted ha leído Hechos capítulo 9 y usted conoce la historia de la conversión de Pablo, cómo él andaba con cartas para ir a perseguir a los creyentes, a las personas que formaban parte de la iglesia, con autorización de meterle preso y hasta de quitarle la vida. Y en este momento, de una manera sobrenatural, el Señor se le aparece en el camino y le llama. Y así comienza la trayectoria de Pablo. Ahora, mire lo interesante que pasa aquí en Gálatas, que Pablo no se detiene a dar esos detalles acerca de lo que ocurrió en el camino a Damasco. No se detiene a hablar de eso. Hay varias porciones donde él relata su conversión, él relata la forma en la que Cristo se aparece a él, la forma en la que él perdió la vista por un tiempo, cómo estuvo quebrantado, tuvo que ser atendido por los hermanos y recibió al Señor Jesucristo. Pero aquí él no habla de eso. Aquí él habla de esa transformación interna que ocurrió en él. Quién él era y quién llegó a ser después. ¿Quién era Pablo? Aquí lo dice con detalles. Quiero compartirlo para que todos lo veamos en perspectiva, ¿no? Y esta primera parte le hemos llamado Pablo antes de conocer a Cristo. Lo primero que dice Pablo de sí mismo es que él militaba en el judaísmo. ¿Qué era y qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión que tiene como origen, ciertamente, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero si tú has podido hojear el Evangelio, si has podido tener contacto con las narraciones que el Evangelio nos hacen acerca de la relación de Cristo y estos religiosos del pueblo judío, te darás cuenta de que muchas cosas habían cambiado a través del tiempo. Ciertamente esta religión tenía y tiene, porque todavía existe, su origen en las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero a través de los años se había llenado de tradiciones, de enseñanzas, de explicaciones, de rituales que poco o nada tenían que ver con el propósito original de la palabra revelada en el Antiguo Testamento. De ahí que el Señor Jesucristo tuviera tantos enfrentamientos con el liderazgo religioso de su tiempo, donde prácticamente todo lo que el Señor enseñaba parecía un líder religioso que venía a contradecirlo. Y nosotros sabemos por la Escritura que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Cristo es el autor, el inspirador de todo esto. Y es increíble cómo personas, queriendo basarse en la palabra, contradicen al Señor de la palabra, que es Cristo. Pero esto ocurría con los judíos. Y eso debe llamarnos la atención, porque cuando Pablo militaba en esta religión, él entendía que estaba bien. Él entendía que estaba haciendo lo correcto, porque era la religión de su cultura, era la religión de sus padres, era lo que él había aprendido desde pequeño y era donde él había dedicado su vida a conocer a profundidad las escrituras y las tradiciones de su tiempo. Él, antes de conocer a Cristo, indudablemente era un hombre religioso. Era una persona que había dedicado su vida a tener algún tipo de relación o propósito de acercarse a Dios. En segundo lugar, aquí nos vamos a encontrar que Pablo nos dice que dentro de esa religión él perseguía a la iglesia de Dios, y no solamente la perseguía,
sino que la asolaba. Y eso es interesante que nosotros lo pensemos un poco. Él estaba involucrado en esta religión judía, esta religión que aunque estaba basada en el Antiguo Testamento había perdido el norte al haberse enfocado solamente en las tradiciones y las enseñanzas de maestros a través del tiempo. Pero además de esto, él se había dedicado, como él dice, y nosotros lo vemos eso en los Hechos, antes del capítulo 9, antes de su conversión, él se había dedicado a perseguir la iglesia, porque él estaba convencido de que persiguiendo la iglesia, él honraba a Dios, a ese Dios que él pretendía conocer a través de su religión. Él creía que le honraba cuando perseguía a la iglesia, cuando estaba, por ejemplo, aprobando que un hombre como Esteban fuese apedreado, cuando salió a perseguir a muchas personas por predicar el evangelio. Él entendía que estaba honrando a Dios. Era un hombre religioso, era un hombre que hacía cosas que quizás podían parecer incómodas o feas delante de la sociedad, pero esto lo hacía para honrar a Dios, con el propósito de honrar a Dios. Pero en tercer lugar nos damos cuenta de que no solamente él militaba en el judaísmo, no solamente estaba dispuesto, utilizando términos actuales, a ensuciarse las manos, sino que él mismo dice que él aventajaba y era más celoso que mucha gente de su tiempo en guardar la tradición de sus padres. Si nosotros miramos este cuadro completo y pensamos en Pablo antes de conocer a Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Pablo era un hombre evidentemente religioso y era un hombre muy comprometido con aquellas cosas que él creía. Eso debe llamar al creyente, al evangélico, al cristiano, un poquito la atención. Porque dígame usted, si nosotros encontramos a alguien que dice tener un compromiso con Dios y que ese compromiso es tan serio que está dispuesto a hacer cosas que sean ofensivas quizás para la sociedad en el nombre de Dios, y si es una persona que tiene un grado de ventaja por encima de los otros en lo que tiene que ver con guardar las tradiciones y las enseñanzas que le han dado sus padres o sus maestros, posiblemente nosotros, pensando como evangélicos, como cristianos, miembros de una iglesia o con un historial evangélico, si no supiéramos que es de Pablo que se está hablando antes de convertirse, y si no estuviéramos claros que se está hablando de el judaísmo, que es una religión que no conoce a Cristo, nosotros le diéramos un premio a esta persona. Diríamos, bueno, esta es una persona de compromiso, esta es una persona que está dispuesta a dedicar su vida y a ponerse aún en peligro por hacer las cosas que él cree. Sin embargo, mire qué extraviado estaba el apóstol Pablo, como él nos dice a nosotros. En esa segunda línea que tenemos ahí en nuestra presentación, él perseguía y asolaba, y dice, él asolaba la iglesia de Cristo, la reunión de Cristo, aquellas personas que Cristo había rescatado. Qué extraviada puede estar una persona, por muy religiosa que sea, por muy comprometida que esté, si no ha conocido a Cristo. Eso debe llamarnos la atención, porque Pablo estaba convencido de que él estaba bien. Y yo creo que nosotros a veces no pensamos un poco de que cuando una persona no ha tenido la luz del evangelio en su vida, está convencido de que está bien también. Está convencido de que está haciendo lo bueno. Puede aparecer alguien que inclusive hasta cree que está honrando a Dios de alguna manera, haciendo las cosas que hace. Pero la voluntad y la misericordia de Dios se mostró de tal manera de que el apóstol recibió la luz del evangelio. Ahora nosotros somos llamados a compartir la luz del evangelio con aquellas personas que nos rodean, con aquellos que quizás están igual que Pablo, atrapados en un sistema religioso. Muchas veces cuando pensamos en sistema religioso, en nuestro contexto, en nuestro entorno, solamente pensamos en el catolicismo. Pero hay mucho de sistema religioso en nuestras iglesias también, tal y como vamos a ver más adelante, donde hay actividades que las personas realizan y con eso ya entienden que están bien. Y tenemos personas que quizás están en la iglesia desde pequeñitos y sin haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, entienden que tienen una relación con Dios porque cuando nacieron abrieron los ojos en una iglesia local. ¿Cuán extraviados estamos a veces cuando creemos estar honrando a Dios y no hemos conocido al Señor Jesucristo? Ahora, yo quiero colocar de nuevo este slide y preguntar a usted, claro, usted no me va a responder porque creo que el único micrófono que está abierto es este, pero quiero que pensemos juntos en una pregunta. Si nosotros miramos a este hombre que está mostrándonos aquí los primeros versos de esta porción, un hombre que estaba en una religión equivocada, un hombre que perseguía y asolaba la iglesia de Dios,
un hombre que aventajaba a los demás en guardar tradiciones antes de guardar la palabra de Dios. Yo le preguntaría a usted, ¿qué usted cree que se merece este hombre? ¿Usted cree que este hombre se merece el favor de Dios? ¿Usted cree que este hombre se merece que Dios lo reciba en algún lugar? Evidentemente que no lo merece. Él no merecía ser recibido por Dios, el apóstol Pablo. Él estaba consciente de eso. Ahora, yo quiero preguntarte, tú ves aquí la fotografía del apóstol Pablo y rápidamente te das cuenta de que antes de conocer al Señor, él no merecía ser llamado hijo de Dios, ser rescatado por Dios. Pero cuando nosotros miramos nuestra vida, lo vemos con tanta claridad. Nosotros nos damos cuenta con claridad de quiénes éramos antes de seguir a Cristo, de cuál era nuestra condición delante de Dios antes de que Cristo nos llamara. Yo creo que es importante nosotros pensar en eso. ¿Por qué? Porque podemos compartir con más efectividad el mensaje del Evangelio cuando recordamos de dónde nos ha rescatado el Evangelio, de dónde nos sacó el Evangelio. A veces cuando va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando a ser creyentes y se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Entonces el pecado de los demás nos molesta tanto porque ya no tenemos esta relación con el pecado, pero se nos olvida que nosotros sí tenemos relación con el pecado. La teníamos y muchas veces seguimos cayendo. Entonces, ¿qué se merecía el apóstol Pablo? La condenación. ¿Qué merecemos y merecíamos nosotros? La condenación. Esa es una verdad y el apóstol Pablo lo está mostrando aquí. Sin embargo, ocurre aquí un milagro en la palabra de Dios, en el versículo 15. ¿Qué pasa en el versículo 15? Pablo está hablando de quién él era antes de conocer a Cristo, qué era lo que él hacía, cómo él vivía, y hemos visto aquí que él no merecía estar cerca de Dios, estaba extraviado. Sin embargo, dice el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté, enseguida con carne y sangre en su viaje a Jerusalén, a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando agradó a Dios. Y ahora quiero que pensemos en la segunda parte de lo que queremos compartir hoy. Pablo, antes de conocer a Cristo, era todo esto. No merecía estar cerca de Dios. Sin embargo, llega ese momento maravilloso de la conversión. Y quiero que notemos algunas cosas que tiene esta porción. Primero, la conversión del apóstol Pablo ocurrió ¿en qué momento? Cuando agradó a Dios. En el momento que Dios dispuso que él creyera. Pablo había estado expuesto a las escrituras durante toda su vida. Debemos pensar en eso. Yo no sé si tú lo has pensado. El apóstol Pablo no es una persona que recibió un tratado un día y se dio cuenta de lo que la escritura decía. El apóstol Pablo era una persona que había dedicado su vida a estudiar el Antiguo Testamento. Era un maestro de la escritura con un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Pero mire qué cosa, él conocía la palabra de Dios, pero no conocía a Cristo. Y eso debe llamarnos la atención, porque hoy en día quizá nosotros creemos que solamente tenemos que conocer la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo, en un momento, conversando con aquellos líderes religiosos de los cuales él le hablaba en la primera parte, le dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Él le está diciendo, ustedes leen la Biblia, ustedes tienen el Antiguo Testamento, creen que tienen la salvación, pero el Antiguo Testamento los trae hacia mí y ustedes no creen en mí. Eso era lo que Cristo le decía. Eso estaba ocurriendo con el apóstol Pablo, pero eso dejó de pasar en el momento en el que Dios dispuso. Pero cuando agradó a Dios, Pablo fue rescatado. ¿Qué quiere decir esto? Una idea que encontramos en la escritura desde el Antiguo Testamento y que Pablo la menciona en varios de sus escritos. La salvación está en las manos de Dios y nosotros necesitamos recordar eso, porque eso es una parte fundamental del mensaje del Evangelio. La salvación es de Dios. La salvación está en las manos de Dios. A nosotros nos corresponde compartir el mensaje del Evangelio con claridad. A nosotros nos corresponde compartir con los demás lo que la Biblia dice acerca del pecado, acerca del juicio, cómo la Biblia nos muestra a Cristo como el Redentor que Dios ha provisto para salvarnos. A nosotros nos corresponde compartir ese mensaje. Sin embargo, la conversión ocurre en el momento que Dios disponga.
siempre me gusta compartir una experiencia que tuvimos nosotros en una escuela bíblica de verano. Nosotros nos vimos en una ocasión enfrentados a una situación sorprendente. La situación fue que en esa escuela bíblica de verano, no puedo decir cifras exactas, pero nosotros tuvimos más de 50 personas que se convirtieron. Imagínense usted lo emocionados que estábamos nosotros. Había un grupo de hermanos que estábamos en el templo, y cada vez que íbamos a salir, íbamos a cerrar, llegaban 2 o 3 jóvenes más. Nosotros queremos creer en Cristo. Nosotros, wow, qué cosa tan grande, qué cosa tan maravillosa. Pero qué desilusión nos llevamos después cuando nos dimos cuenta que afuera había un equipo de jóvenes que prácticamente obligaba a los muchachos a entrar y orar. O sea, no dejaban ir a nadie a su casa. No, y el día que tú te tienes que convertir, lo pegaban de una pared y prácticamente los obligaban a ir donde nosotros que estábamos adentro a orar. Ahora yo te pregunto, de esas más de 50 personas, jovencitos, adolescentes, que ese día hicieron una oración de fe, ¿cuántos tú crees que se quedaron en la iglesia? Muy pocos, casi ningunos. ¿Por qué? Porque la conversión no ocurre cuando nosotros pretendemos que ocurra. La conversión ocurre cuando Dios quiere que ocurra. Eso pasó con el apóstol Pablo. Lo está compartiendo aquí en su testimonio y es necesario que nosotros también recordemos esa verdad, que es una verdad bíblica. La conversión de Pablo primeramente ocurre en el momento que Dios dispuso. Luego nos damos cuenta de que Pablo nos dice que él fue apartado desde el vientre de su madre, y eso debe llamarnos la atención, porque una vez más, recuerde que hace 2 versículos atrás, vemos que Pablo es un hombre que está persiguiendo la iglesia, que tiene una religión equivocada, que asolaba a la iglesia. Sin embargo, él dice que él estaba apartado desde el vientre de su madre, porque ciertamente es una verdad que la conversión ocurre en el momento que Dios dispone, pero estando en las manos de Dios también es una decisión, es un llamado, es una elección que Dios hace. Aquí hay varios comentaristas que tienen varios puntos de vista acerca de esto. Hay quienes dicen que posiblemente Pablo aquí está hablando de que él ha sido apartado desde el vientre para el ministerio. Evidentemente que sí, pero note usted que si él está diciendo que ha sido apartado desde el vientre de su madre, eso quiere decir que antes de él conocer aún el Antiguo Testamento como maestros, era el plan de Dios, como maestro, perdón, era el plan de Dios que él conociera primero la palabra, que tuviera todo ese camino y que finalmente se encontrara con Cristo. ¿Estamos nosotros conscientes que el paso de la conversión primero ocurre en nuestra vida en el momento que Dios dispone y luego tiene que ver con un plan que Dios tiene para nosotros? La enseñanza de la elección está conectada con el mensaje del Evangelio y es parte de lo que Dios muestra aquí que ocurrió en el momento en el que Él se convirtió. También podemos pensar en esta subdivisión que esto ocurre siempre por gracia. Siempre es la gracia de Dios que se manifiesta para que nosotros podamos recibir el mensaje del Evangelio. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Pablo fue llamado por gracia. Él está diciéndole aquí a los hermanos de Galacia, le está diciendo, yo vivía de esta manera, extraviada, pero el Señor por su gracia, en el momento que Él estimó conveniente, me llamó de acuerdo a su plan para mí. Por eso les decía que aquí Pablo nos está dando detalles de su conversión que se van un poquito más profundo que lo que vemos en Hechos capítulo 9. Pablo aquí está reconociendo que la salvación descansa en la voluntad de Dios, que es por gracia de Dios que él ha recibido esa salvación, que ocurrió en el momento que Dios quería, pero que él reconoce que ese era un plan que Dios tenía desde el principio para él. Tenemos a Pablo viviendo de una manera y luego tenemos el momento de la conversión de Pablo. Ahora, lo que viene a continuación quizás es lo fundamental que Pablo quiere compartir en estos versículos. Después de ocurrir ese proceso en el cual Dios le llama por su gracia, ¿quién viene a ser Pablo? ¿Quién viene a ser el apóstol Pablo?
después de haber sido afectado, si podemos utilizar esa palabra, o podemos usar una palabra de moda en el momento. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo después de ser infectado, quizás, por el evangelio? ¿Cuáles son los síntomas? Pablo no se quedó asintomático. Hay personas que dicen creer el mensaje del evangelio, como decía un maestro hace un tiempecito en las redes. Hay personas que dicen haber conocido a Cristo, pero son asintomáticos. Conocieron a Cristo un día, pero no hay ningún resultado de eso. Eso no existe, no hay creyentes asintomáticos. Y Pablo nos muestra cuál es el resultado de él ser afectado por el mensaje del evangelio, de él haberse convertido por la voluntad de Dios. Y esa es la tercera parte de lo que vamos a ver. El nuevo Pablo. ¿Cómo es el nuevo Pablo? A partir de aquí mismo, del verso 15, donde estamos leyendo. Primero, el nuevo Pablo ya nos ha dicho que su ministerio no estaba basado en los hombres. Mire, esto es sumamente interesante para usted que es creyente. El ministerio de Pablo no estaba basado en los hombres, no estaba basado en el sistema de los hombres, ni siquiera en el sistema que los hombres iban formando con la ayuda de Dios y con la guía de Dios dentro de la iglesia. Varón, ¿y por qué usted dice eso? Vámonos al verso 15 y quiero que tú lo notes conmigo. Por eso quise tumbar la presentación para que busques tu Biblia y lo leas. Dice el verso 15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hacemos una pequeña pausa aquí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Recuerde que en el versículo 11 que leímos en la parte introductoria, él dice que el mensaje del evangelio de él no es un mensaje de hombre, ni creado por hombre, ni que él lo recibió de ningún hombre, sino del Señor Jesucristo. Eso nos habla a nosotros quizás un poquito de la forma sobrenatural en la que Pablo recibe el mensaje. El mismo Señor se muestra a él, ¿verdad? Y le habla acerca de que él necesitaba cambiar el camino que llevaba. Pero esto también nos ayuda a darnos cuenta a nosotros de que lo que hacía legítimo el mensaje que compartía el apóstol no era quizás que él había sido bendecido, que él había sido encomendado por alguna persona particular o que él pertenecía a alguna escuela particular, sino que esto tenía que ver con su relación con Cristo. Quiero explicar esto un poquito. En el sistema de pensamiento y de educación que había vivido el apóstol Pablo, era muy importante el maestro que le había formado. En el sistema religioso judío, era de suma importancia cuál escuela tú seguías, cuál sistema teológico tú seguías. Entonces, parte de las credenciales que tú presentabas como maestro era tu escuela teológica, tu línea teológica, cuál era tu maestro. Y aquí Pablo lo que está diciendo, eso ahora mismo es irrelevante, porque lo relevante del mensaje del evangelio no es quién encomendó originalmente, no es la persona que originalmente mostró esto, es la persona de Cristo, que es de quien surge el evangelio. Pablo aquí está diciendo, cuando el Señor a mí me llamó por su gracia en el momento que él quiso y me mandó a predicar el evangelio, yo no tuve que buscar una aprobación o un reconocimiento de algún hombre. Pablo cambió esa actitud que él tenía de seguir una línea escolar, de seguir una línea magisterial y de seguir una línea teológica. Y yo creo que ahí tenemos un desafío interesante, principalmente los que formamos parte del ministerio, porque nosotros tristemente a veces no nos parecemos o no nos queremos parecer al Pablo que vemos después de haberse convertido, que depende de Cristo. Nosotros no queremos parecer al Pablo que estaba antes de convertirse, al Pablo que formaba parte de un sistema y que mostraba sus credenciales como maestro, como dándonos el nombre del maestro al cual lo enseñó a él y la escuela teológica que él seguía. Dígame usted si hoy en día no está muy de moda este tema de nosotros identificar rápidamente nuestra línea teológica, nuestra escuela de formación, la manera en la que nosotros pensamos acerca de la revelación de la Escritura. Pablo aquí va a corregir, como hemos dicho, temas de errores teológicos, pero él está partiendo de la persona de Cristo y de su relación con él. Él está mostrándonos lo legítimo de su ministerio, pero la legitimidad de su ministerio no está basada en su escuela o en su línea teológica, sino que está basada en su relación con Cristo. Y yo pregunto, ¿y lo legítimo y lo comprometido de tu ministerio, de tu servicio, de tu relación con Dios, en qué está basado?
en la tradición, en que aventajas a algunos la tradición de tus padres, aunque esta sea una tradición evangélica, o está basado realmente en una relación con el Señor Jesucristo. El nuevo Pablo ha cambiado. El Pablo antiguo le interesaba competir y mostrar su escuela. El nuevo Pablo ahora nos dice que su ministerio no está basado en los hombres. Él no tiene que buscar una aprobación o un reconocimiento particular, porque es el Señor quien legitimiza su ministerio. En segundo lugar, el nuevo Pablo se mantuvo en preparación desde el lugar que había sido llamado, y eso es interesante. Aquí Pablo dice que él no se preocupó por ir quizás al lugar donde habían personas que tenían más conocimiento. Nosotros sabemos que Pablo se ocupó de prepararse antes de creer y después de creer también. Nosotros sabemos que para Pablo era muy importante la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Él no dejó nunca de prepararse, pero note cómo aquí él se mantuvo preparándose desde el lugar que había sido llamado. El nuevo Pablo es muy interesante porque, mire, Pablo llegó a ser el predicador más internacional de su tiempo, el misionero más importante de su tiempo. Sin embargo, ¿dónde comenzó él? ¿Dónde se preparó él? Él no se fue a un lugar lejano. Él no fue a vivir con los apóstoles para prepararse, sino que él se mantuvo preparándose desde el lugar donde había sido llamado. Y nosotros necesitamos también aprender eso y ponerlo en práctica. A veces nosotros pensamos que tenemos que ir a un lugar particular. Ciertamente que bueno que tenemos lugares físicos y lugares virtuales también como este, donde podemos aprender juntos de la palabra de Dios. Pero una vez más, la esencia no es quizás el lugar donde vayamos, la esencia no es la escuela que podamos nosotros encontrar y compartir, sino que en el caso de Pablo, la esencia, una vez más, es su relación con Cristo y el compromiso que él tenía con el mensaje. Ahora, mire qué interesante, que Pablo nos dice, mira, el evangelio que yo predico, el ministerio que yo tengo ahora, no depende de los hombres, no está basado en ese reconocimiento. No tuve que ir a prepararme en un lugar específico. Sin embargo, el apóstol, como hemos colocado aquí, no es ajeno a la conexión que ese mensaje debía tener con los apóstoles. Y eso es interesante porque nos ayuda a tener un balance en la forma en la que Pablo trabajaba. Nosotros vemos, por ejemplo, personas que dicen, bueno, yo dependo solamente de Cristo, no tengo que dar cuenta a nadie, no tengo que reportarle nada a nadie, porque yo tengo una relación con Cristo. Y mira cómo el apóstol Pablo aquí lo dice, espérate, cálmate ahí, frena un poquito y date cuenta. Él dice, cuando el Señor me llamó y me mandó a predicar, yo no tuve que ser enviado y reconocido por alguna persona. Sin embargo, él dedicó un tiempo en un momento particular a visitar y a conversar con los apóstoles. Es interesante eso. En el verso 17, como hemos mencionado hace unos minutos, él se quedó en el lugar donde había sido llamado, Damasco, y se estuvo preparando. Pero dice el verso 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Él fue a ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Aquí, evidentemente, ver a Pedro no es simplemente sentarse y reunirse con él, era conocer a Pedro. Y era importante este encuentro de él con Pedro, porque él estaba desarrollando un ministerio que había sido dado por el Señor directamente, tal y como él nos ha explicado. Pero ese ministerio no podía estar desconectado de la realidad de que el centro de toda la iglesia en este momento estaba en Jerusalén, y uno de los voceros principales del grupo de los apóstoles era el apóstol Pedro, precisamente. Y él tuvo esa delicadeza, ese cuidado de no perder esa conexión. Y miren qué interesante, el nuevo Pablo sabe que no tiene que ir a ser ungido y reconocido, pero también el nuevo Pablo, después que ha creído, sabe que debe haber una conexión con aquellas personas que han formado parte del ministerio, que están en este momento siendo el centro del orden y del nacimiento de la iglesia, y él no trabaja de manera independiente de ellos. Dependiendo del Señor, él también se acerca y comparte con los apóstoles. Nos dice aquí con claridad que estuvo con Pedro y también pudo ver a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo no es otro más que Santiago, quien también escribe esa epístola que tenemos en la Escritura. El nuevo Pablo, también podemos decir que tiene un ministerio que se desarrolla
en su lugar de origen. Esto debe llamarnos la atención, porque como hemos dicho, Pablo era el predicador más internacional, era el predicador, ¿verdad?, que iba a más lugares dentro de las posibilidades que tenía. Tenía que ir físicamente a los lugares, a veces llegaba por carta a algún lugar. Sin embargo, yo no sé si usted quizá ha notado, yo realmente no lo había notado hasta que empecé a profundizar un poco aquí en el estudio de este libro. Él dice que él estuvo con los apóstoles, ¿verdad? Y dice el verso 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea. Él fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y es interesante que usted sepa que Saulo de Tarso, que quiere decir que su ciudad de origen es la ciudad de Tarso, y la ciudad de Tarso está en esta región, de donde nosotros podemos entender que Pablo sí comenzó a trabajar desde el lugar que fue llamado, tuvo una conexión, un contacto con los apóstoles, aunque no fue primariamente encomendado por ellos, pero luego Pablo comenzó a trabajar desde su casa, como decimos desde su casa, desde su ciudad de origen. Pablo tuvo la bendición de compartir con su gente cercana, con la gente que le había visto quizá crecer, el mensaje del evangelio. Y eso nosotros debemos también escucharlo hoy, porque a nosotros nos gusta compartir el evangelio con gente, ¿verdad? Mucha gente de muchos lugares, de otras naciones, de otros lugares, y tomamos muchas veces el apóstol Pablo y decimos, mira, como Pablo que salía a predicar y dedicó su vida a viajar. Sí, pero Pablo antes de viajar predicó en su ciudad, predicó en Tarso. Estuvo un buen tiempo hablando del evangelio en su lugar. Entonces quizá nosotros necesitemos aprender del testimonio de Pablo, porque el nuevo Pablo fue a Tarso a predicar. El viejo Pablo estaba en Jerusalén, en el lugar de importancia, ¿verdad? En el lugar de autoridad religiosa. Pero el nuevo Pablo, después de haber creído en Cristo, se va a su lugar de origen a compartir el mensaje del evangelio. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de este nuevo Pablo. Luego aquí encontramos que también el nuevo Pablo nos muestra una historia que hace que Dios sea glorificado por aquellos que la conocían. ¿Cuál es la diferencia principal y en esencia de el antiguo Pablo y el nuevo Pablo? La religión judía era una especie de competencia, donde habían personas con mayor conocimiento, con mayor historial, hasta sus vestimentas eran de competencia, el que se vestía con mayor santidad, el que guardaba mejor la ley, el que tenía más conocimiento de la escritura. Ellos tenían esa dinámica de competencia. Y el apóstol Pablo había vivido esto. El apóstol Pablo conocía con claridad esta forma de vida, de competencia. Sin embargo, mire la forma hermosa en la que Pablo habla acerca de cómo él vive ahora después de haber creído en el Señor Jesucristo. Él dice que aquella gente no le conocían en Judea, las iglesias de Judea no le conocían, no sabían quién era él, no conocían su rostro, pero dice el verso 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Mire qué cambio tan radical. Pablo sale de una religión de competencia a un espacio de fe donde lo importante no es que tú seas más santo, mejor que el otro, sino que la gente pueda glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo comparte aquí que su historia, cómo él había sido un perseguidor de la iglesia y ahora era quien predicaba el mensaje del evangelio, provocaba que las personas glorificaran a Dios acerca de lo que había hecho en su vida. Hermanos queridos, yo creo que la esencia de esta primera parte y el ancla que une todo el discurso de esta carta de los Gálatas con Pablo presentar su ministerio es esto. ¿Por qué razón Pablo puede hablar con propiedad del evangelio de Cristo? ¿Por qué razón Pablo puede corregir con propiedad a personas que están predicando algo que no es acerca del evangelio? Porque era evidente en la vida del apóstol Pablo la transformación que el evangelio había hecho en él. Y como les decía, esta es una forma diferente de nosotros mirar la enseñanza, la vida cristiana, el estudio de la teología y el ministerio en sentido general.
Muchas veces nuestra vida cristiana, nuestro ministerio, nuestra dinámica como creyentes, una vez más, se parece más al sistema de los judíos que al sistema de la iglesia. A veces tenemos un tipo de competencia ministerial, de conocimiento, de profundidad teológica, de escuelas teológicas, de líneas teológicas, y no nos preocupamos por mostrar vidas que modelen a los demás un evangelio que transforma. Pues mira, aquí estos versículos, estos primeros versículos de Gálatas, lanzan un gran desafío para nosotros. Porque Pablo ahora va a hablar con autoridad. Te vas a dar cuenta con los otros hermanos que van a estar compartiendo en las otras semanas, cómo Pablo con autoridad, y alguien pudiera decir quizás un poco de tosquedad en algunos casos, él corrige fuertemente cosas que habían pasado con lo que hacía la iglesia en este lugar. Sin embargo, hermanos queridos, jóvenes queridos, la base de cualquier ajuste en nuestra vida no puede estar separada de una transformación que el evangelio haya hecho en nosotros. Si nosotros pretendemos cambiar, si nosotros pretendemos corregirnos o corregir al otro o hacer algo diferente, y no lo hacemos desde una relación personal con el Señor y una vida transformada, no somos diferentes a los judaizantes, no somos diferentes a los religiosos. Pablo viene a corregir ahora un sistema religioso que trataba de entrar a la iglesia, y lo que él primero hace es desmontar ese sistema religioso de la vida de aquellos que han recibido el mensaje. Pero yo me pregunto y quiero que tú te preguntes conmigo, si nosotros fuéramos a corregir alguna doctrina equivocada, ¿podríamos nosotros tomar nuestra vida y modelarla de la misma forma que el apóstol Pablo lo hace aquí en los versículos 11 al 24? ¿Podemos nosotros realmente, sea una persona que ha creído o a una persona que no ha creído, decirle, mira, yo antes de conocer el evangelio hacía esto, vivía de tal manera, esta era mi condición, pero después de conocer a Cristo, tú sabes que yo hago esto y vivo de tal manera? Yo sé que posiblemente tú has escuchado lo que muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, wow, mira, yo no sé lo que ustedes creen, los creyentes, pero yo conozco una persona que era una persona terrible y después que conoció el evangelio ha cambiado. Eso afecta a la gente. Eso impulsa el mensaje. Una vez más, la salvación es de Dios, como lo hemos visto. La gente va a creer en el momento en que Dios disponga que ellos crean. Sin embargo, qué bueno y qué glorioso sería para nuestra vida y de cuánta gloria sería para el Señor que nosotros podamos modelar nuestro testimonio junto con nuestro ministerio, como lo hace el apóstol Pablo en esta porción. Vamos a corregir el problema teológico, pero vamos a comenzar mostrando una vida transformada. Vamos a corregir a aquel que se ha extraviado en la enseñanza de algún aspecto del evangelio, pero vamos a comenzar mostrando que el evangelio realmente nos ha transformado. La conexión de esta porción con lo que viene a continuación en toda la carta es que el evangelio de Cristo tiene autoridad para transformar vidas, que transformó la vida del apóstol Pablo. Y como él ha sido transformado y ha sido encomendado por el Señor, ahora él puede hablar con propiedad acerca del evangelio. Y tú y yo podemos hablar con propiedad acerca del evangelio. Tú y yo tenemos la propiedad y la profundidad de decir, bueno, yo sí puedo hablar del evangelio porque el evangelio me ha afectado. El evangelio me ha cambiado. Yo creo que el desafío para nosotros al leer esta porción y pensar en estas ideas es claro. Es nosotros comenzar a pensar, a reflexionar y a meditar en el Señor. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo Él nos llamó en un momento? ¿Y qué tanto hemos cambiado? Y si todavía hay cosas que tenemos que cambiar, rogarle a Él que nos ayude y nos guíe para que nuestra vida también sea un modelo que nosotros podamos mostrar, como he dicho, tanto al que cree como al que no cree, para compartir las verdades del evangelio. Una vez más, el ministerio del apóstol Pablo no está separado de su testimonio. Lo que el apóstol Pablo va a enseñar y va a corregir no está separado de lo que el evangelio ha hecho con él. Por eso decimos, el ministerio del apóstol Pablo es una vida de testimonio.
Un hombre que servía a Dios con entrega, con amor espiritualmente, pero que puede mostrar el testimonio de una vida transformada por el Evangelio. Todo lo que viene a continuación está basado en eso. Todo lo que nosotros podemos hacer para honrar a Dios debe estar basado en eso, y ese es el desafío. Hemos visto en esta noche, entonces, quién era Pablo antes de creer, el proceso de conversión de Pablo y quién llegó a ser Pablo después. Y somos llamados a que nuestra vida también sea un modelo de la transformación que el Evangelio produce en todo aquel que cree. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga y ojalá que meditar en su palabra nos ayude a mirarnos en ella como un espejo y que podamos entender el desafío que implica a nosotros ser creyentes, compartir esto tan serio que es el mensaje del Evangelio con las personas que nos rodean y modelar vidas que muestren la transformación que el Evangelio da a todo aquel que cree. Dios les bendiga mucho y muchísimas gracias por compartir en este tiempo. Amén, amén. Bien, mi hermano, no te vayas, no te nos vayas. Tenemos unas cuantas preguntas. Aquellos que tengan alguna pregunta del mensaje también la vamos a permitir que las hagan. Pero vamos a orar en primera instancia y después vamos entonces a que te puedan hacer algunas preguntas en nuestro auditorio en esta noche. Vamos a pedir a nuestro hermano Néstor Rosario, que está ahí con nosotros también, si él se puede desmutear para que termine con esta parte, con un momento de oración, y después entonces vamos con las preguntas. Bien, hermanos, oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, en este momento por este tiempo que hemos tenido. Este grupo de hijos tuyos, Señor, al estar en contacto con tu palabra. Gracias, mi Dios, por Rickson, por el mensaje, Señor, que tú has puesto a través de él para que hoy nosotros podamos escucharlo. Bendícele, Señor. Continúale, Señor, ayudando y fortaleciendo en este ministerio de la enseñanza, Padre, que tanta falta hace hoy en día en la iglesia. Gracias, mi Dios, por el mensaje. Gracias, mi Dios, por los hermanos que han podido estar presentes y también por aquellos, Señor, que aún no estando presentes por alguna manera, Señor, te damos las gracias esperando que próximamente también se puedan unir a este maravilloso contacto con tu palabra, Señor. Bendícenos, mi Dios. Bendice la iglesia. Permite, Señor, que siempre estemos en contacto para escuchar tu palabra. Y aún, Señor, en medio de esta crisis sanitaria, Señor, poder salir fortalecidos, Señor, escuchando y meditando en tu palabra. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu amado y Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Ahí tenemos a uno de los expositores que vamos a tener. Bendiciones para ti, Néstor, y tu familia también. Amén. Gracias, mi hermano. Bien, la primera pregunta, mi hermano Drickson, para que así los demás que tengan alguna pregunta puedan levantar su mano, que tenemos por aquí es, ¿cómo uno como creyente, verdad? Esta parte que tú explicabas de que el apóstol Pablo, en un momento él estaba convencido de que él estaba haciendo la voluntad de Dios y después vemos que no, que él estaba haciendo algo totalmente contrario. Entonces la pregunta sería, ¿cómo uno como creyente puede identificar que está haciendo la voluntad de Dios y no la de los hombres? O sea, la primera pregunta, y tenemos entonces otra, para pues, tú la quieres ir guardando ahí, para que la vayas respondiendo. Bueno, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Ahora te voy a decir lo que muchas veces pasa con nosotros como creyentes. Nosotros entramos, por ejemplo, a un sistema de educación cristiana y aprendemos muchas cosas. Sin embargo, hay una dinámica que se da en el espacio devocional con la palabra. Nosotros podemos tomar formación teológica organizada y eso nos va a ayudar a profundizar en nuestro conocimiento de la Escritura y a tener una visión quizás amplia y seccionada o sistemática de la Biblia y de sus enseñanzas, pero el tiempo devocional con la palabra de Dios es lo que guía nuestra vida. Entonces, lo que muchas veces pasa con nosotros es que no estamos claros de la voluntad de Dios para nuestra vida porque tenemos un débil tiempo devocional.
estudiamos la palabra de Dios académicamente, estudiamos la palabra de Dios sistemáticamente, pero no tomamos ese tiempo a orar, a estar cara a cara con Dios en un espacio devocional en el cual Dios nos guíe por su palabra. Entonces, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que fortalecer ese espacio devocional donde nos encontremos con la palabra de Dios, pretendiendo escuchar a Dios hablándonos, no solamente aprendiendo acerca de la Biblia, sino escuchando a Dios hablar por su palabra. Entonces creo que a veces quizás no tenemos claridad en eso, porque es débil el espacio devocional por la palabra de Dios. Muy bien, si alguno de nuestros participantes en el día de hoy, alguno de los jóvenes, tiene alguna pregunta antes de pasar a otras que tenemos por aquí, o alguno de los invitados. Alba, ¿puedes abrirte tu micrófono? ¿Me escuchan? Sí. Correcto. Sí. Ahora me surgió la inquietud desde que estamos estudiando Gálatas y ahora estudiando el ministerio de Pablo a través de su prédica, me da también la misma curiosidad. Y es que se compara cómo era la conversión de Pablo, de cómo era antes y cómo es ahora. Y lo religioso que era Pablo y como en estos tiempos hay muchas personas religiosas que hasta son conocidos de uno. Igualmente personas que antes profesaban ser cristianos, llevaban muy claro la fe en Jesucristo y se han apartado de la verdad. Entonces mi inquietud ¿es correcto de que uno ore por esas personas de que puedan venir otra vez al camino? Lo digo porque hay personas que dicen, yo no voy a predicar porque ya el Señor sabe que ya yo soy salva, ya yo sé dónde yo voy a ir. O sea, es como por esa línea. ¿Es correcto que uno ore por esas personas, o sea, esos religiosos, hasta uno a veces que se convierte así en cierto sentido, que nos creemos más celosos que Dios? Pero en el caso de esas personas que se fueron, viven una religiosidad que no tiene que ver con lo que dice la Biblia, y también aquellos que son anatemas, como que lo dice más adelante, ¿es correcto uno orar por convencimiento o porque el Señor transforme su vida, a pesar de que anteriormente ellos habían profesado su cristiandad, se podría decir? Sí, definitivamente que es correcto orar. La Biblia nos manda a orar aún por nuestros enemigos, aún por aquellas personas que tenemos situaciones de diferencia particular y personal. Es correcto orar. Y mira, yo estoy de acuerdo contigo, Alba, es preocupante el tema de la religiosidad. Por eso mencionaba, y casi siempre que toco estos temas hablo en este sentido, cuando nosotros pensamos en religiosidad, siempre le achacamos eso a gente que está fuera de la iglesia. Gente que no escucha el evangelio, que no va a una iglesia evangélica, que va a otro tipo de congregación. Y entendemos que esas personas son las religiosas, pero a mí me preocupa mucho que hay personas que estando dentro de la iglesia se comportan con religiosidad también. Y entonces ya no siguen el evangelio con libertad, sino que dentro de una iglesia, dentro de la misma comunidad de creyentes en el mensaje del evangelio, no falta quien tiene una vida religiosa y una vida que observa demasiado las tradiciones. Yo he escuchado a varios maestros decir que las tradiciones en sí no son malas. El problema es cuando nosotros comenzamos a darle un nivel de autoridad a la tradición y a veces hasta por encima de la escritura. Ahí es que se pone la cosa peligrosa. Pero yo creo que sí, que orar por todos, orar aún por aquellos que han tenido diferencias con nosotros, es inclusive un mandato de la escritura. No piense usted que quizá porque alguien ya en un momento recibió el mensaje y se extravió o tiene una actitud contraria y de esclavitud para con los demás, usted diga, bueno, ya yo no voy a orar por esa persona. No. Ciertamente debemos orar por todos en cuanto tengamos oportunidad y estén en nuestra mente, tengamos presente. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí. Ok, Drickson, buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Lina, Dios te bendiga. Tú hablabas al principio que el judaísmo realmente había perdido su norte, poniendo costumbres y tradiciones, que por ahí mismo es la línea que tú estabas hablando ahora mismo, poniendo costumbres y tradiciones, o sea, antes de la palabra de Dios. La iglesia de hoy pierde su norte, está con costumbres, tradiciones. Tú ponías un ejemplo, recuerdo
en enero cuando tú estabas predicando en Villa Francisca y tú decías que, por ejemplo, la comunión es un mandamiento de Dios, pero a veces, ¿cómo la realizamos? Introducimos cosas de hombre. Entonces, nuestra iglesia hoy día pierde el norte también con costumbres, con tradiciones, cómo lo vamos perdiendo y cómo evitar que eso nos vaya arrastrando y de momento tengamos más costumbre de hombre que Biblia. Mira, yo siempre he hablado en estos días después de la pandemia y hace poco escuché a un predicador también decirlo. Si a alguien tú le proponías, antes de todo esto, hacer esto que estamos haciendo hoy nosotros aquí, de que no, vamos a hacer una actividad donde cada cual se conecte en su casa y que usemos una herramienta y nos vemos por los teléfonos y por la computadora, a ti posiblemente te hubieran expulsado de esa iglesia. Esta gente ya está el colmo, no quieren participar de la iglesia, quieren hacerlo desde su casa. Pero ante la necesidad hemos tenido que cambiar. Ante la situación que se ha presentado, hemos tenido que tomar estos medios y utilizarlos. ¿Dónde te puedo decir que nosotros quizá podemos perder el norte? Cuando nosotros perdemos de vista el mandamiento a causa de algo secundario. Por ejemplo, nosotros recibimos como creyentes el mandato de estudiar la Biblia, de escudriñar las escrituras, de usar bien la palabra de verdad, de trazar bien la palabra de verdad. Pablo habla de encomendar a hombres idóneos a enseñar la palabra, a compartirla con aquellos que van creyendo. O sea, hay un mandato claro en la Biblia de que esta sea enseñada, que esta sea compartida en el seno de la iglesia. Ahora, ¿cuándo perdemos el norte? Cuando tú me dices, bueno, el sistema debe ser de esta manera y tomamos un sistema y decimos que es el sistema que va. Ahí podemos perder el norte, porque ahora tenemos que hacerlo así, vía virtual. Quizás mañana se puede hacer de otra manera y alguien dice, no, pero es que siempre lo hemos hecho virtual, siempre lo hemos hecho por Zoom, así fue que aprendimos a hacerlo por Zoom, entonces no podemos usar otra herramienta. Ahí es donde nosotros comenzamos a perder el norte, porque al final el mandato es de aprender, de compartir, de enseñar la palabra de Dios. Y nosotros nos vamos extraviando cuando las cosas colaterales, cuando las cosas que son para soportar el mandamiento toman el primer lugar. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Los judíos comenzaron a explicar la escritura, a comentar la escritura. Y se llenaron de tanto comentario, de tantas cosas, que había entonces más libros. El Talmud es un libro mucho más grande que el Antiguo Testamento. El Talmud recoge todas las tradiciones y todas las explicaciones. Entonces, cuando una persona tiene que dedicarse a estudiar otra cosa y no puede llegar a estudiar la Biblia porque está ocupado estudiando toda esta cuestión de tradición y toda esta explicación, se ha perdido el norte. Entonces yo creo que el norte no se va a perder cuando nosotros estemos enfocados en el mandamiento que la palabra de Dios da, indistintamente de la manera en la que podamos hacerlo. Si Dios nos permite ahora nosotros compartir la palabra aquí juntos, vía Zoom, amén, damos gloria a Dios por eso y utilizamos el Zoom. Si mañana tenemos que hacerlo de otra manera, demos gloria a Dios y hagámoslo de esa forma. En el momento que podamos regresar a la iglesia a esta hora y hacerlo, demos gloria a Dios y hagámoslo de esa forma. Pero no nos casemos, no nos comprometamos de una manera fuerte y seria y definitiva con una forma sin ver el fondo, que en el ejemplo que estamos tratando es compartir juntos la palabra de Dios. Yo creo que ahí es ese es el punto, ese es el key, como decimos nosotros, del asunto. Estar enfocados en lo que la Biblia dice y no en la forma en la que lo podemos hacer. Mire, hace un tiempecito, allá mismo en nuestra iglesia, habían personas que le molestaba que alguien leyera la Biblia en el teléfono. Le molestaba que alguien abriera una tabla. Decía, no, la Biblia tiene que leerse físico, tiene que llevarse el libro, porque así es que va. Señores, es la Biblia. Si tienes la Biblia en el celular, si la tienes en la tablet, si la tienes en la computadora, es la Biblia. Y ahora estamos cada cual en su casa, posiblemente usted alguno lo esté leyendo en la computadora, quizá alguno lo esté leyendo en el celular, quizá alguno la tiene en físico. Lo importante es que tenemos la Biblia y la estamos estudiando. Entonces, no podemos perder el norte porque tenemos que estar enfocados en lo que la Biblia dice y no en la posibilidad que quizá tuvimos en un momento y que ahora puede cambiar de hoy para mañana. Amén. Bien, tenemos otra pregunta ahí en la casa de Francesca. Francesca, si puedes mutearte. Sí, hermano Dixon, Francisco Rosario.
Voy en la misma línea que la hermana Alba y la inquietud también de nuestra hermana Lina con relación al tema del primer capítulo de Gálatas que te ha correspondido. Quiero leer el versículo 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como bien ha señalado nuestra hermana Elbe, la preocupación de nuestra hermana Lina, este primer capítulo, sé que no te corresponde todo el resto del libro, pero este puede marcar ya lo que es la esencia de lo que Pablo lleva en su corazón y va a tratar por la problemática que había en la iglesia de Gálatas, que estaban siendo perturbadas. Para aplicación nuestra en nuestros tiempos, el tema tratando ahí, no lo he mencionado doctrinalmente, más adelante que se ve en los capítulos 2, con relación a enseñanza de falsos maestros judíos que estaban dentro de la iglesia, pervirtiendo el evangelio, enseñando contrario a lo que enseñaba Pablo, la pureza del evangelio. Y en estos dos versículos que hemos leído, ¿cómo tú me puedes traer un ejemplo? Mencionaste algo con relación a esos hermanos que dicen que hay que llevar la Biblia físicamente, pero quizás en tu experiencia como pastor, como creyente, tanto tiempo, enseñando la palabra, compartiendo la palabra, tener que aplicarla y doctrinar y enseñar nuevos creyentes y creyentes maduros, sacarle alguna duda. ¿Cómo podemos traer esta inquietud de Pablo, de que en aquel tiempo estaban pervirtiendo el evangelio, como bien dice Lina, también podemos ser pervertidos actualmente con mandamientos de hombres, con tradiciones y demás en la iglesia? ¿Cómo puedes traerme quizás en tu experiencia un ejemplo vivido, que quizás tú hayas vivido, hayas experimentado o hayas sabido de otra iglesia, que pueda alertarnos a nosotros en la enseñanza que tenemos de esta epístola de Gálatas con relación a los aspectos doctrinales? Mencioné el versículo 6 y 7, que es el corazón de lo que se va a tratar todo el resto de la epístola. En el capítulo 2 se habla de ello, pero que algo vívido, quizás en tu experiencia, que podamos nosotros alertarnos nosotros y también los nuevos creyentes que tengamos en nuestra iglesia. No sé si bien tuviste la idea de la inquietud. Sí, no, te entiendo perfectamente. Ahí, evidentemente que en la carta de los Gálatas hay una situación específica que has mencionado, que es el tema de personas que entraban a enseñar que sí, ok, tú recibiste a Cristo, es bueno, Dios te bendiga, somos creyentes, pero acuérdate que hay alguna cosa que tienes que hacer adicional. Entonces ahí traían el tema de las tradiciones judías. Tú me hablas de algo vivido, de algo palpable. Yo te voy a decir que históricamente, eso yo lo vi un poquito desde afuera, pero sé que muchos de ustedes lo vivieron. Históricamente nosotros, estoy hablando de nosotros los templos bíblicos, tenemos un orden de cultos, un orden de actividades, donde, por ejemplo, lo tradicional es que el domingo en la mañana tengamos una reunión que va más o menos de la siguiente manera. Nos reunimos a una hora específica a partir del pan y el vino, ¿verdad? En esa reunión nosotros tenemos himnos, tenemos alabanzas, meditación de la palabra de Dios, y luego en un momento específico se comparten los símbolos, se toman los símbolos. Después de eso hay una especie de pequeño descanso donde comienza un segundo culto, se canta otro himno y se enseña la palabra de Dios. Y más o menos ese es el esquema. Luego de ahí en adelante hay algunas cosas que cambian. Entonces, en un momento pasó que algunas iglesias cambiaron eso. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de compartir con una iglesia, y creo que puedo decir con libertad, que fue la iglesia del Templo Bíblico del Olivar. ¿Y qué pasó con Templo Bíblico del Olivar en ese tiempo, hace unos buenos años? Ellos decidieron trabajar el mensaje evangelístico el domingo en la mañana. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de los líderes y ellos me dijeron, mira hermano, nosotros trabajamos el domingo en la mañana porque nosotros comenzamos a notar que las personas del sector venían el domingo en la mañana a la iglesia. Entonces, el domingo en la mañana normalmente se compartía un estudio de la palabra de Dios, donde si bien se mencionaba el mensaje del evangelio, no era una explicación detallada de la oportunidad y del llamado que implica creer en el Señor Jesucristo. Entonces, a medida que los amigos iban asistiendo el domingo en la mañana, me decía el hermano, nosotros tomamos la decisión de hacer algunos cambios. Entonces, ese esquema que yo les mencioné al principio, ellos lo cambiaron un poco. Hubieron personas en ese momento que ese cambio les molestó de forma tal de que llegaron inclusive a reclamar de por qué razón se había hecho ese cambio. Entonces, precisamente esos son los tipos de situaciones de los cuales nosotros estamos hablando aquí, de cuestiones que son más de forma y no de fondo.
¿De acuerdo? Eso tiene que ver con forma y no con fondo. Ahora, quiero hablar un poquito de algo que ya tiene que ver con doctrina en sí. Tiene que ver mucho con doctrina. Usted sabe que nosotros, quizás no en este tiempo estamos más afectados por las redes sociales, pero cuando yo era un jovencito, lo que más afectaba o lo que más impactaba a la iglesia eran las transmisiones de radio. Y hubo un tiempo que nuestras iglesias se vieron muy amenazadas porque en las transmisiones de radio se daban enseñanzas relacionadas con doctrinas equivocadas que se comparten en iglesias diferentes a las nuestras, pero que llegaron a ser muy populares dentro de nuestras iglesias. Doctrinas que tienen que ver, por ejemplo, con las manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces había personas que dentro de iglesias que observamos lo que la Biblia dice acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo que es una vida guiada y orientada por el Espíritu Santo, estaban comenzando a dejar entrar enseñanzas equivocadas acerca de la obra y la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Y esto ocurría a causa del impacto que tenían esas emisoras de radio. Fue algo con lo que se tuvo que luchar, porque ya estamos hablando de un tema doctrinal. En el primer ejemplo hablaba de un tema de forma, pero hay personas que se resisten a esto y que hacen un problema de esto, cuando realmente esto no es ninguna situación. Pero luego estoy hablando ahora de un tema doctrinal. Hoy en día luchamos con otros tipos de doctrinas equivocadas que a veces buscan o alcanzan algunos espacios en nuestras iglesias. Hoy en día tenemos que luchar mucho, por ejemplo, con la doctrina o las doctrinas que tienen que ver con el evangelio de la prosperidad, donde hay personas aún dentro de nuestras iglesias que entienden que hay alguna regla de que yo aporto y el Señor me devuelve y de que hay algún beneficio por eso, y tenemos que luchar por eso. Sin embargo, a través del tiempo siempre se han mantenido doctrinas dañinas, ajenas al evangelio, que permiten sumar cosas al evangelio que el evangelio no dice, y por eso nosotros somos llamados a tener la vista puesta en la obra del evangelio en nuestra vida y en la palabra de Dios para contrarrestar todo esto. Pero ahí creo que hay dos ejemplos muy reales. Primero, los cambios que comenzaron a hacer varias iglesias en su modalidad de reunión, que muchas personas encontraron como extraña, como un cambio de doctrina, pero no lo era. Y otro, lo que sí son cambios que afectan la doctrina, la palabra, la doctrina del evangelio, y cómo tenemos que ir luchando con ella. Son dos situaciones que se han dado a través del tiempo y se seguirán dando, y la única forma en la que vamos a poder contrarrestar este tipo de cosas es mirando la palabra de Dios, como decíamos desde el principio, notando lo que la Biblia nos dice acerca de cualquier tema o de cualquier práctica en nuestras iglesias. Bien, mis hermanos, gracias a todos. Nadie me ha escrito o nadie ha escrito por el chat que tienen alguna otra pregunta. Entonces, siendo así, vamos. Bien, nuestro hermano Revin Pineda levanta la mano para hacer entonces la última pregunta y después de él, entonces concluimos. Pidiendo disculpas, Adriso, si le estamos tomando tiempo de otra. No hay ningún problema, hermano. Yo estoy en toque de queda aquí en mi casa. Nuestro hermano Revin Pineda. Sí, buenas noches, hermano. Bendiciones a todos y el Señor les siga guardando. Hermano Dixon, yo tengo una inquietud con relación a cuando se está predicando el Evangelio, sea en un espacio público, en una congregación, independientemente de donde sea. Muchas veces yo he visto que se toma la siguiente forma. Luego de predicarse la palabra, se llama al auditorio a hacerle una oración. Hermanos, cierren los ojos, vamos a orar. Nadie abra sus ojos, etcétera, etcétera. No se le dice generalmente, o no siempre, a las personas que se le pide hacer la oración, que lo están haciendo por una profesión de fe, sino que simplemente se le dice, vamos a orar. Luego de que se termina esta oración, se le pregunta, bueno, ¿quién levantó la mano? ¿Quién oró? Mejor dicho, ¿quién oró? Perdón. Bueno, el que oró, pues que pase por aquí o por allí, o algún hermano que se le acerque. Siendo de esa forma, sin que la persona que haya orado se le haya dicho el motivo de esa oración en específico, ¿se podría decir que esa persona tuvo alguna conversión genuina? O si es correcta esta manera de
de luego de haber predicado el evangelio, se le pida orar sin antes aclararle por qué lo está haciendo? ¿Se puede decir que esa persona ha aceptado al Señor en su corazón por motivo de esa oración o sí, o sea, sí o no? Si podríamos decir que es cristiano o no ya luego de esta oración sin el previo aviso. Mira, precisamente el problema de hacerlo de esta manera es que nosotros no podemos después saber si es que alguien quería realmente recibir a Cristo o si con esa artimaña nosotros le pusimos a orar sin él saber lo que estaba haciendo. Entonces, aquí hay algo importante. Hay personas que quizás se resisten al llamado. Hay personas que dicen, no, tú no debes hacer el llamado porque eso es pretender ayudar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a convencer. Yo creo que el llamado es importante porque usted sabe que usted comparte el mensaje del Evangelio, es un discurso casi siempre. Y las personas a veces escuchan el discurso y lo entienden, pero no están claros de que tengan que hacer algo. No están claros de qué paso dar. Entonces yo pienso que el momento del llamado es un momento interesante en el cual tú puedes decir a las personas cuáles pasos deberían dar si han escuchado y han creído ese mensaje. Sin embargo, ese momento del llamado tiene que ser un momento claro. Otra cosa, el llamado se hace, el mensaje se comparte de manera pública y abierta a todos. El llamado también se hace de manera pública y abierta a todos. Pero yo creo, porque lo veo en la palabra de Dios, que aquel que manifiesta que quiere recibir a Cristo es una persona con la que debemos sentarnos y debemos escucharlo. No es simplemente orar por él, orar con él, sino escucharle. ¿Qué es lo que tú has escuchado? ¿Qué es lo que tú has entendido? ¿Qué es lo que tú has creído? A lo mejor esa persona todavía necesita que le prediquen. Entonces, en el momento en que se conversa con esa persona, que se entiende que esa persona escuchó el mensaje del Evangelio y lo ha creído, entonces nosotros podemos estar tranquilos, orar con esa persona y comenzar el trabajo de darle seguimiento y de enseñarle la Escritura, porque es una persona que ha dado el paso de fe. Pero creo que a veces cometemos el error de hacer un llamado incorrecto, un llamado en el cual nosotros, como bien mencionabas, quizás decimos, vamos a orar. Entonces, la gente siempre quiere que oren por ellos. La gente siempre quiere que oren por ellos. Si tú le dices a la gente, vengan, vamos a orar, y después tú le dices que se convirtieron, eso no es más que una artimaña. Es importante que cuando compartimos el mensaje del Evangelio, estemos conscientes de quién creyó, y eso solamente lo vamos a saber al conversar con esa persona que ha manifestado que quiere recibir al Señor. Así que sí creo que el llamado debe hacerse, pero debe hacerse con la sabiduría, ¿verdad? De aclarar a aquel que está escuchando el mensaje lo que debe hacer. No para usted presionarlo, ni para usted emocionarlo. A veces hay personas que quieren poner a la gente a llorar y emocionalmente hacer lo que vengan a Cristo. No. Es un momento de aclarar un poquito lo que se debe hacer, y siempre se debe tomar ese momento en el que usted se siente con aquel que dice que quiere creer y converse con él. No agarrar a 20 gente y ponerlo en un auditorio y decirle, repitan esta oración después de mí, porque eso es muy impersonal. Ciertamente el Señor es que conoce quién ha creído finalmente y quién no ha creído, pero nosotros no podemos, ya que dedicamos un tiempo a compartir el mensaje, después manejar el momento de la conversión, si podemos llamarle así, de una manera impersonal. Es necesario escuchar lo que la persona ha creído, lo que la persona manifiesta, y entonces orar con esa persona. Bien, mi hermano, ahora sí ya tenemos la última pregunta y después de esto oramos. Así que nuestro hermano preguntan por aquí. ¿Cuál es el método o forma más recomendable para un joven poder reprender o llamar la atención a un hermano mayor o al liderazgo de la iglesia, que no se enfoquen tanto en las tradiciones, sino en lo que dice la palabra, o que se enfoquen más en lo que dice el Evangelio? O sea, uno como joven, la pregunta es, uno como joven, ¿cómo uno puede acercarse a ese hermano mayor para que quizás no se sienta ofendido o algo? No, tú eres un joven, tú no puedes venir a llamarme la atención porque tú eres joven. ¿Cuál es la forma o el método más recomendable que tú recomiendas para llamar la atención del hermano sobre las tradiciones? Lo vimos hoy con el apóstol Pablo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Él va a comenzar a corregir una situación, pero él tiene una vida que modela una transformación que ha hecho el Evangelio. Mira qué pasa con nosotros. Hay detalles que a nosotros no nos gustan, X o Y.
Por ejemplo, a mí no me gusta que se toque la trompeta en la iglesia. Entonces hay hermanos que quieren tocar trompeta. A mí lo único que me molesta es la trompeta y yo quiero corregir o al director musical por la trompeta o al hermano que toca la trompeta. Sin embargo, yo no estoy involucrado, ni participo, ni trabajo, ni tengo testimonio, ni tengo ningún reconocimiento por parte de la gente de la iglesia, y después yo quiero que esa persona que es mayor o que forma parte de algún tipo de liderazgo me escuche. No es así como funciona. Aquí el apóstol Pablo nos da una técnica de cómo funciona. Si tienes una vida que los demás ven como transformada, ellos te van a escuchar. Si no puedes presentar una vida que los demás ven como transformada, va a ser muy cuesta arriba, aunque vayas con mucho respeto ante aquella persona que sea un líder o una persona de mayor edad, a conversar acerca de cambios que se tengan que hacer. Aunque los cambios sean correctos, si eso no está respaldado por una vida transformada, va a ser muy cuesta arriba. Por el contrario, yo he conocido y conozco en el momento casos de hermanos y hermanas que siendo jóvenes son muy respetados y muy apreciados por la gente mayor de la iglesia, por el liderazgo de la iglesia, y son personas que cuando dicen algo se les escucha, aunque sean jóvenes. Entonces, lo que hemos visto hoy es el camino, es modelar vidas transformadas por el evangelio. Es la manera en la que nosotros podemos decir, bueno, mira, el evangelio me ha transformado, la gente ve la forma en la que yo vivo el evangelio, y entonces en el seno de la iglesia, en la comunidad de la iglesia, se le da un poquito más de peso a lo que yo digo. Lo que tristemente pasa es que a veces nosotros queremos reclamar cosas específicas, pero no tenemos peso en nuestra vida como creyentes ni en nuestra vida como parte de una iglesia local para nosotros respaldar ese reclamo o ese cambio que queremos hacer. Entonces, todo cuesta, todo cuesta. No es simplemente conversar, sino que hay que vivir para poder conversar. Un poquito de lo que, como hemos dicho, vimos hoy. Pablo va a corregir, pero él está demostrando que el evangelio lo transformó. Si quieres corregir, deja que el evangelio te transforme, deja que tu vida tenga un testimonio de impacto, y entonces, sea un líder o sea una persona de mayor edad, te va a escuchar porque tu reclamo va a estar respaldado por una vida afectada por el evangelio. Amén, amén. Bien, mi hermano, enormemente agradecido una vez más por tu tiempo, por compartir con nosotros. Que el Señor bendiga tu vida, tu ministerio, tu iglesia, y que te siga dando palabra para seguir aprendiendo de Dios de esta manera. Muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones y muchas gracias a los que nos han acompañado en esta noche. Por ahí vemos algunos jóvenes de tu iglesia, vemos también el hermano Tato Faña ya se retiró. Vemos también a Joel de Sosúa. Bendiciones al hermano Joel ahí de Sosúa, que está por ahí también con nosotros. A nuestro hermano Luis Acosta, de nuestra congregación. Y a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron acompañándonos en esta noche. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y nos juntaremos entonces el próximo sábado a la juventud que se conecte a las 6 para tener esta parte de adoración al Señor, y después entonces a los invitados le pedimos que puedan comenzar a entrar a partir de las 6:15. La semana que viene, el capítulo 2, la primera parte con nuestro hermano Tonga, cariñosamente le dicen Tonga, por ese hermano Amparo. Juan Amparo. Juan Amparo. Mi hermano Drickson, muchas bendiciones para ti. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Luis Acosta así que nos cierre con oración en este momento y ahí concluimos. Hermano Luis. Amén, oremos, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, agradecido de ti, Padre, en esta tarde por esta hermosa meditación de tu palabra, Padre. Gracias por lo que nos has permitido hacer y gracias muy especiales por nuestro hermano Drickson. Bendícele grandemente, Señor, tanto a él como a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y gracias, Padre, porque lo has utilizado para traernos buenas nuevas, Señor, para mostrarnos a través del testimonio del apóstol Pablo cómo debe ser una vida transformada, Señor, para dedicada a ti, Señor, plenamente. Gracias, Padre, por todo lo que hemos hecho, por cada uno de los hermanos presentes a través de este medio de transmisión digital. Y te pedimos, Señor, que al concluir esta actividad tú estés con cada uno de nosotros en los hogares donde cada uno de nosotros estamos. Bendícenos en todo, bendice a cada organizador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Pueden abrirse ahí los micrófonos, Drickson.
Encantado, Hey, mi hermano. hermano. Muchísimas gracias. Bendiciones, Dios le bendiga a Amén, todos. mi hermano Luis, Bendiciones, profe. bendiciones. Bueno verte. Amén, amén. Yo oigo ahí voceando a alguien. Yo creo que ese es el varón que siempre está escondido. Ese mismo. Ese mismo. Varón que está escondido. Yo le estoy dando un hermano, me seguimiento a él. conoce. Le estoy dando un seguimiento, Cristian. ¿Oíste? No, usted sabe que estamos claros, varón. Sí, no. A ver, que aumentarle el internet un poquito, vamos a hacer una coleta. A ver. Sí, vamos a que tiene que aumentar un poquito para poner la cámara. Bien, muchas bendiciones a todos. Amén. Buen provecho a los que van a poner los pies bajo la mesa ahora. Bendiciones. Nos Ay, vemos bendiciones. mañana los jóvenes a las Amén, 10 amén. en el culto de la iglesia. Bendiciones. Amén. Amén. Bye, bye.